¿Querés conocer mangas nuevos o encontrar un espacio para hablar de historias de las que nadie habla? Este es tu video. Esto es Manga Anime y Mate, yo soy Agustina, y vamos a recomendar 3 mangas y algunas historias más que a mí me gustan mucho y que pasan bastante por debajo del radar. Si estas cosas les gustan, les pido que se suscriban, le pongan like y comenten. Hoy tenemos de todo. Va una historia de detectives de los 50, un grupete de muchachos queer y amor oscuro y turbio como nos gusta en este canal. Este es nuestro pequeño espacio del internet y empezamos. El 23 de junio de 1952 a las 11:53. Esa fue la noche en la cual Tatsu fue brutalmente asesinada por su hija Rika. Esta es la primera frase de Yuretou, un manga de misterio donde seguimos a Tetsuo, un joven que está en medio de una casa del tesoro que involucra una sospechosa torre del reloj, unos pequeños elementos paranormales y casos sin resolver. Para poder lograr su cometido, se contacta con Amano, un chico sin aspiraciones en la vida que es bastante vago y que tiene como único que hacer mirar revistas para adultos toda la tarde. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 pajas por día. Luego de una serie de eventos desafortunados, ambos terminan viviendo juntos e iniciando la investigación en relación al misterioso reloj que tiene un tesoro oculto. En los primeros capítulos, Amano sufre muchos infortunios que lo llevan a tomar cada vez más en serio el caso, jugándose la vida y poniendo sus habilidades de deducción, bastante buenas, al servicio de la investigación. Ambos protagonistas son personajes sórdidos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder obtener la supuesta fortuna que se esconde en esa misteriosa torre, donde cualquiera que se acerque aparece sin pulso. Amano no tiene nada que perder, y con el paso de los capítulos siente que no le queda otra opción más que seguir para reivindicar el camino de violencia que dejan a su paso. Por el lado de Tatsu, hay una búsqueda más identitaria que resolver. La estructura del manga es muy ingeniosa, porque construye como una mamushka. El misterio de la torre del reloj es el eje que contiene todo, pero en el camino se van abriendo muchos pequeños casos a resolver que llevan a conocer más el mundo donde viven los personajes y el sentido ético de los mismos. Vamos viendo cuáles son los límites que tienen tanto Tatsu como Amano para hacer determinadas cosas o no hacerlas, e incluso vamos conociendo a los otros personajes que todos tienen sus peculiaridades bastante oscuras. La historia está situada en un proceso de transformación de Japón. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la apertura y la occidentalización al mando, pero con ese Japón de antes de la guerra todavía resonando en algunas prácticas culturales y en la mirada de los personajes. Esta sensación de transición y pertenencia a dos mundos al mismo tiempo es el núcleo del manga. Esto se sustenta con la identidad de Tetsuo, quien es un chico trans, elemento revelado en el primer capítulo de la historia y en toda la sinopsis de la misma. Esta característica del personaje es manejada de una forma muy interesante. Por un lado se muestra cómo esto afectó la vida de Tetsuo, atravesada por la violencia y la negación de su identidad, pero cómo este personaje tiene más cualidades además de su identidad de género. Su caracterización y personalización no se reducen a un arquetipo con el que suele estar vinculado esta clase de identidades en el manga. El ser trans es central porque interviene en la resolución del misterio, producto de toda la violencia que sufre Tetsuko. La aceptación es un tema, porque las relaciones intrapersonales en este manga son muy importantes. Es un juego de máscaras donde la confianza es difícil de conquistar e imposible de sostener. Todos parecen estar dispuestos a ir unos en contra de los otros cuando sea necesario. Por lo tanto, el tratamiento de las identidades es súper orgánico, porque es un elemento más dentro de otros elementos dentro de la serie que componen un drama bastante complejo e interesante de leer. Además, el dibujo es impecable y la historia es súper ágil. Tiene 80 capítulos, pero te atrapa. Aunque por la mitad del manga es verdad que se enreda un poco cuando la resolución del misterio parece inminente, pero de repente se abren otras puertas y trunca un poco la experiencia. Pero es una gran historia de detectives que logra ir un poco más allá y plantear algunas preguntas interesantes en relación a la identidad y la posibilidad de construir algún proyecto sólido desde los márgenes de la sociedad, además de plantear esta sensación de mundo líquido en constante transición. Eso sí, en muchos casos los pequeños enigmas que se plantean son muy enrevesados o demasiado predecibles. Lo recomiendo si queréis leer algo entretenido, pero sólido. Otra gran historia de detectives, que es una joya absoluta, es Wet Moon, un thriller psicológico de Akatsuki Kaneko.
Ambientada en los años 60, sigue un detective atormentado por la pérdida de la memoria y las alucinaciones tras sufrir una herida cerebral durante una investigación. El uso del blanco y negro de alto contraste y composiciones asfixiantes crea una atmósfera de paranoia y obsesión amorosa que es verdaderamente atrapante y difícil de encontrar. Ese es el problema de esta historia. Resulta difícil de encontrar en español, así que por eso le dediqué este breve apartado, pero si tienen ganas de ir a buscarla y saben inglés y les interesa, vayan y seguimos. 2 décadas antes de que Mika Inagawa creó una de las películas body horror más visualmente fascinantes que exploran el drama juventud con su cuerpo, la maestra del yosei de vanguardia, Kyoko Okazaki, nos dio Helter Stalker, el manga. Este es un manga corto donde seguimos a Liliko, la modelo más popular de Japón, que copa todas las portadas de revistas y películas, pero que tiene un oscuro secreto, que se va a ir develando cuando su cuerpo empieza a caerse capa por capa. Como todas las historias de Ninagawa, esta nos centra en los problemas de las jóvenes japonesas en la década de los 80-90, donde los cambios culturales y la consolidación de ese Japón con tintes neón generó una generación con otra clase de problemáticas, en busca de adherirse a algún espacio de mundo que ordenara a la sociedad y a la liquidez de las relaciones, espacios y amores. En el caso de Helter Skelter, el problema central es el cuerpo y los estándares de belleza inalcanzables. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar para ser la persona más hermosa del mundo? Como la adaptación audiovisual de este manga es buenísima y más conocida, es difícil no compararlos. En primer lugar, el apartado estético de la película es una locura en el sentido de belleza y producción. La cantidad de vestuario que se utiliza, además de las decisiones del apartado de arte para construir esa pequeña caja de zapatos roja donde Liliko es prisionera de sí misma y la mirada social es fantástica, hermosa y un trabajo artístico increíble. Por otro lado, los dibujos del manga son minimalistas. Las líneas con poca definición que van y vienen para componer contornos o facciones poco definidas son lo que construye la gran totalidad de estos dibujos. Esto ocurre por un lado porque la autora sufrió un accidente antes de la publicación de este manga, que la llevó a publicar la historia sin las correcciones finales, pero por el otro, permite poner más atención en el contenido que en la forma. El manga de Helter Skelter brilla en las partes donde la adaptación audiovisual flaquea, y la película brilla donde el manga hace agua. Son obras que se terminan complementando. El manga es mucho más claro en cuanto al contenido y la psicología de los personajes. Liliko no es solo una joven linda que enloquece por el abuso de su cuerpo, por las drogas y todo lo demás, sino que es un personaje con muchas más capas, que de un panel a otro está completamente en otra frecuencia, y que eso no es una inconsistencia entre personajes, sino que le termina dando mayor miedo al espectador por las cosas que ella puede llegar a hacer. Si por ejemplo te gustó la sustancia, tenés que conocer esta historia, porque es la madre. Eso sí, en el manga de Helter Skelter no tenemos gore detallado, cosa que para algunos puede ser un punto a favor, otros un punto en contra, pero a mí me parece una historia tan bien escrita que me da igual. Al final de un largo camino se encuentra la posada de los objetos perdidos, un lugar fascinante donde podemos encontrar aquello que creíamos perdido para siempre. ¿Qué secretos esconde este misterioso lugar? Esta es la sinopsis de Osumu Yado. Esta es la sinopsis. Esta es la sinopsis de Osumu Yado, un manga de Osumi, otra de las autoras súper interesantes que suelen hacer historias como mínimo geniales. En este caso, estamos situados en un limbo gestionado por Okami-san, una niña bastante cínica que también está atrapada en esa casa donde las almas y las cosas perdidas llegan. En el manga vemos historias autoconclusivas, donde las almas errantes se reconcilian con la pérdida, para trascender de ese estado de espera a lo que vendrá. Es una historia muy sensible en su mirada sobre el mundo y las personas, que es un mimo al corazón, con un nivel de dibujo hermosísimo. Es una historia que va de menos a más y vale absolutamente la pena. Tatsuko Kaname es un estudiante de secundaria que está al borde de un acantilado. Mira al vacío y evalúa la posibilidad de dejar de existir, de no tener que volver al colegio. Saben que a él le atraen los chicos. ¿Qué pasa si su familia se entera? ¿Será el colegio un centro de hostigamiento? Ante la inminente caída, nadie hace aparición. O sea, literalmente nadie. Una de las protagonistas de esta historia,
Una mujer de pelo largo con una energía distante que le promete a Tatsuka que puede contarle lo que quiera y que ella no lo va a juzgar. El joven, intrigado por nadie, la sigue y termina involucrado con un grupo de personas queer que refaccionan casas abandonadas. Los 4 volúmenes del manga tratan de Kaname, vinculándose con los eclípticos personajes de sus historias y viendo quién es el mismo. Este manga es buenísimo por muchas razones. La primera y la más obvia, el dibujo. Yuki Kamatani construye escenas mezclando elementos reales con sensaciones físicas, que se vuelven dibujos, dando un aura de cotidianidad onírica difícil de conquistar, más en una historia tan verosímil con la realidad como esta. Por otro lado, es un acercamiento al mundo LGBTQ+, súper necesario dentro de las historias japonesas. De más está decir que toda otaku pasó por un momento de fujoshi y yo no soy la excepción. Pero acá la búsqueda es otra. No es un romance entre chicos sin el intento de construir. La historia no se centra en un romance de chicos que se conocen y pasan diferentes aventuras para terminar juntos, sino que es el intento de mostrar cómo se construye comunidad, de cómo esos momentos de soledad extrema terminan tejiendo lazos con aquellos que sufren las mismas inquietudes que uno. Es más, uno de los éxitos del manga es componer al grupo a través de personas con edades y experiencias muy distintas. A algunas sus familias les aceptaron sin problema, otros deben pelear más por encontrar su lugar en el mundo. Hay desde ancianos a gente de la escuela media, todos intentando comprender quiénes son y combatiendo con versiones de ellos mismos que los sabotean o el pasado que vuelve para meter el dedo en la herida. No es una historia dogmática que quiere de manera académica explicar cuál es la diferencia entre género y sexualidad, por ejemplo, sino que hace a los personajes habitar esa pregunta y sus contradicciones. Lo que vuelve al relato vivo e incluso incómodo, pero sin ser grotesco. O sea, es una incomodidad que viene desde la inquietud de decir, bueno, yo capaz que también realicé estas acciones que pueden haber lastimado al otro sin la intención de haberlo lastimado. Juega con ciertos grises y ciertas complejidades que son interesantísimas, sin tener que decirle al lector de forma explícita qué es lo que tienen que pensar. Entonces termina llevando la pregunta a la interrogación, cosa que es poco usual en los mangas de estos géneros. Cosa que termina llevando a la pregunta introspectiva, por lo menos en relación a cómo nos vinculamos con determinadas personas dentro de una comunidad, incluso siendo nosotros partes de la misma. Pasa lo mismo que Yoetou. El género y la sexualidad son un rasgo más en personas que tienen hobbies, amores y efectos diferentes. Es una historia que comprende la experiencia vital como un continuo, al parecer cotidiano, que hace en el mismo día la fiesta y el funeral, que ve el todo con las partes integradas, como un juego holístico en donde todos los caminos se cruzan. Es un manga más que recomiendo incluso si no sos una persona de la comunidad, porque explora las etiquetas en sentido genérico del ser humano como entidad compleja, diversa pero cotidiana. Dentro de todas las historias que componen este video, esta fue la que leí de forma más reciente y que terminó haciéndome encontrar con detalles que en otro momento no había encontrado. Es realmente un excelente manga y lo recomiendo. Además está licenciado en español en diferentes países, así que si les gustan las cositas en físico, pueden ir a buscarlo. Y por último, esta es una recomendación general. Si les gusta el manga experimental, lean todo lo que salió en Revista Garo, una de las experiencias de manga de vanguardia más interesantes a la que algún día, muy lejano, cuando tenga una PC con más capacidad para armar videos tipo informe, le voy a hacer un merecido homenaje y voy a mostrar todo lo increíble que salió en esa revista. Pero ustedes, díganme, ¿leyeron alguno de estos mangas? ¿Qué historias recomiendan? Esta selección la hice medio al tum pensando en mis últimas y mejores lecturas. También empecé a hacer este video a lo resumen con mi primer video de Kabocha Toma Ice, intentando hablar de esta clase de mangas, pero la verdad el formato resumen me cuesta y esta semana anduve con menos tiempo. La síntesis y la toma de decisiones no suelen ser mi mayor virtud. Pero bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Leo sus críticas, aportes y cariños en los comentarios. Disculpen la voz, me di cuenta cuando me puse a grabar este video que me resfrié. Así que si salen, lleven campera porque aunque haga verano, el viento a la noche te hace mal a la garganta. Así que nos vemos la semana que viene.